Voy a empezar a esperar que empiece la grabación. Ya se está grabando. En primer lugar, bueno, les aviso, es una política pública, ¿no? de privacidad, que sepan todos los asistentes que la sesión se va a grabar, como es habitual. Le doy la bienvenida a todos. Me da muchísimo gusto que tengamos ya en este momento 20 participantes. Es bastante común que algunos se incorporen un poquito después. En esta ocasión, todos hemos sido convocados para la presentación que nos va a hacer el doctor Ricardo López Medina del tema recientes avances en el uso de la espectroscopía Raman in situ y operando para la caracterización de catalizadores y reacciones catalíticas. Todos ustedes, junto con la invitación, recibieron también un resumen del currículum del doctor López Medina. No obstante, me voy a permitir leer algunos datos. Además, le agradezco a todos los participantes que si durante el seminario ven en alguna persona en la sala de espera, que por favor le permitan incorporarse. O sea, esta sesión no tiene ningún tipo de restricción. Todos los que hayan sido invitados y los que conocieron de ella, pues se pueden incorporar. Y bueno, en ocasiones, pues si estoy en otra actividad, pues no me doy cuenta que tengo algunas personas en la sala de espera, y por eso les agradezco que ustedes también se permitirles la entrada. Por otro lado, les agradeceré que tengan sus micrófonos, por favor, apagados. Al final vamos a tener, como es usual, una sesión de preguntas que el doctor va a poder responder. Entonces, el doctor Ricardo López Medina es profesor investigador asociado del área de procesos de la industria química del Departamento de Energía en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Tiene una licenciatura en Ingeniería Química y maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la propia UAM Azcapotzalco. También es máster en Ingeniería de Procesos Industriales y doctor en Ingeniería Química por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015 y también tiene perfil deseable por el PRODEP. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, Polonia, así como también en Francia, en el European Synchrotron Radiation Facility y en el European Laboratory for High Energy Physics. También tiene un posgrado en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica en Madrid. Ha sido asesor de 15 tesis de licenciatura en Ingeniería Química y Ambiental, además de 3 tesis de maestría. Participante en 2 patentes de invención sobre materiales a base de carbono y responsable de un proyecto de investigación con ACID de infraestructura por 10 millones de pesos. Es autor de 25 artículos de investigación referentes a la ingeniería de reacción de alcanos ligeros, analizando la relación estructura-actividad por medio de técnicas Raman in situ y operando. Y bueno, ese es el tema, como yo había adelantado, que nos va a tratar o a exponer en la conferencia de hoy. Doctor, reiterarle que para nosotros es un gusto enorme tenerlo, que haya aceptado la invitación de nuestro director a través de la doctora Laura, que nos hizo el favor de contactarlo. Le agradecemos muchísimo y pues adelante, el audio y el video son de usted. Muchas gracias, doctor Lazo. Agradezco mucho la invitación de parte de usted, de la doctora Natsieli, que me hicieron el favor de invitarme a darles esta plática que espero que les pueda ayudar en el esclarecimiento de algunas ventajas de utilizar esta técnica de análisis, ¿verdad? Entonces, solo comentarle, doctor, que sí, en el auditorio están sí, casi todos los profesores del posgrado de Ciencias de la Ingeniería del ITLA y además muchos sí, de sus estudiantes y algunos egresados. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Entonces, vamos a comenzar viendo estos temas de espectroscopía Raman aplicado a la caracterización de catalizadores y materiales, siempre que
podamos aplicarlos a estas técnicas, ¿verdad? ¿Sí se ve mi presentación o no se ve en modo completo? Disculpen. Se ve la diapositiva completa, pero no en modo presentación. O sea, también vemos el panel de la izquierda. Pero pues yo creo que la percibimos bien. No sé si ya usted sí la tiene en su ordenador en modo presentación. Ahora sí está en modo presentación. Está en... Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ok. Entonces permítanme un segundo. Ya está. Entonces, como les había comentado, estos son los recientes avances en el uso de esta espectroscopía, Raman in situ y operando para caracterización de catalizadores y reacciones catalíticas. Normalmente nosotros estamos abocados a saber qué es lo que pasa en un material cuando lo utilizamos como catalizador, ¿verdad? Vean ustedes que cuando utilizamos un material como catalizador, pues siempre vamos a tener un soporte, una fase activa y algún tipo de elemento que sea el que dé el sitio activo para la reacción en específica. Bueno, pues la espectroscopía Raman es una espectroscopía vibracional que obviamente registra las vibraciones de estos enlaces covalentes en las moléculas y proporciona información molecular muy detallada de estas especies en la superficie, ¿verdad? Es complementario a un análisis IR y obviamente se hace por medio del uso de láseres para la adecuación de adquisición de espectros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos incidir un láser en una superficie, pues vamos a ver todas las especies químicas activas que estén presentes en esa superficie. Y obviamente nosotros deberíamos de establecer cuáles son los espectros que nos van a ayudar a definir ese tipo de material. ¿Cuáles son las claves? Perdón que interrumpa, pero yo no puedo ver el avance de la presentación. Me quedé en la carátula. No sé si... No hay avance. No, nada más se quedó en el inicio. En la portada. En la portada. Quizá mejor, como lo tenía antes, doctor, en cuadritos y ya... A ver, déjeme ver cómo puedo arreglar eso, porque... si quiere, hacemos una prueba, doctor. No cambie usted de diapositiva a ver si nosotros vemos el cambio. A ver, ahí está, yo ya cambié. Yo veo el cambio, yo veo que ya tiene se ve. ¿Ya se ve? Sí, sí. Okay. Sí vemos los cambios, doctor. Ok, está muy bien. Está muy bien. Entonces, no te preocupes, Naxieli. Al contrario, gracias. Bueno, entonces les comentaba que esta espectroscopía es un tipo de análisis vibracional en donde nosotros vamos a hacer la identificación de esos componentes que están presentes en la superficie y en algunas partes de ese catalizador, de acuerdo a la señal que nosotros tengamos del láser y del cambio de frecuencias que nosotros tengamos como referencia, ¿verdad? Entonces, las claves para este tipo de espectroscopía es que nosotros vamos a tener un método muy básico para detectar todas estas vibraciones y vamos a tener también la forma de caracterizar los enlaces simétricos, ¿verdad? Los que nos dan la caracterización de cadenas moleculares, redes cristalinas y demás. También es muy sensible a cambios en un ángulo o fuerza de los enlaces y obviamente es muy sensible a las estructuras, a las perturbaciones y a las modificaciones de ese ambiente molecular. Entonces es muy importante este tipo de espectroscopía. También podemos utilizar cualquier frecuencia láser que nosotros tengamos, desde el ultravioleta lejano, láseres con gran potencia, hasta el IR cercano, láseres con menor potencia de análisis. También tenemos un efecto resonante que aparece en ciertos materiales que nos ayuda a tener mejores señales de ese material. Recuerden ustedes que
esta técnica puede ser aplicada tanto a materiales, tanto a sistemas catalíticos y a caracterizar reacciones en modo real. Y obviamente el experimento Raman es muy versátil porque podemos establecer el análisis de cualquier material siempre y cuando tenga un espectro que analizar. Pero ¿qué es lo que nos interesa cuando hablamos de reacciones químicas? Bueno, cuando hablamos de reacciones químicas, nosotros debemos de analizar esos cambios en los catalizadores, en los materiales, cuando tenemos reacciones in situ y reacciones operando. Es decir, cuando ya tenemos en reacción temperaturas y presiones cercanas a las que van a operar los reactores en situación real. Y obviamente podemos considerar que un espectro Raman in situ y operando ya es en condiciones genuinas de reacción, ¿verdad? Entonces podemos hacer ya los análisis a temperaturas altas, a presiones moderadamente elevadas y obtener la información que nosotros necesitamos de acuerdo a los intereses de cada una de la reacción. Normalmente estas técnicas están diseñadas para que obtengamos cómo es que esos catalizadores cambian su estructura en función de la alimentación y de las condiciones en las que estén operando. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Normalmente se puede aplicar a cualquier tipo de investigación. Nosotros hemos aplicado esa investigación en función de las reacciones de oxidación parcial de propano y en la monooxidación del mismo propano para obtener acrilonitrilo, ¿verdad? Si nosotros oxidamos propano, obtenemos ácido acrílico. Si nosotros amonoxidamos el propano con amoníaco, obtenemos acrilonitrilo, ¿verdad? Y obviamente todos los alcanos que estemos investigando, pues están en esa etapa donde no hay ningún proceso industrial implementado alrededor del mundo, con lo cual es relativamente novedoso todos estos temas, ya que en muchos campos de la investigación se estudia la oxidación de estos alcanos en función de diferentes materiales, ¿verdad? En el caso de nosotros, vamos a utilizar una mezcla de óxidos, de molibdeno, vanadio, teluro y niobio, para poder hacer esas reacciones. Pero vamos también a ver durante la plática cuál es el efecto que tiene si nosotros utilizamos otro sistema como níquel-niobio. Entonces, ¿qué información nos da un espectro Raman? Bueno, pues los espectros Raman vamos a analizarlos de acuerdo a la forma en que se dé el espectro, a la intensidad que se dé ese espectro y obviamente la simetría que se tenga, ¿verdad? Si nosotros tenemos un espectro, que tenga un ancho de banda relativamente moderado, tenemos una relación de orden con desorden, lo que quiere decir que el sistema tiene un cierto escala de enlace, ¿verdad? Si hay un desplazamiento entre una banda y otra, podemos, tras el análisis de la posición de la banda, saber qué tipo de enlace químico es, saber la estructura cristalina, molecular y la orientación, y obviamente también saber la asimetría en la banda como defectos presentes o bordes de grano que estén en ese sistema. Entonces es muy importante esa parte. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos aplicarlo a las reacciones químicas que se llevan a cabo en los reactores utilizando materiales catalíticos? Bueno, pues hay procesos que se llevan a cabo a partir de materias primas costosas como el propileno y que se obtienen los mismos componentes, ¿verdad? Ácido acrílico y acrilonitrilo por dos procesos diferentes, pero obviamente utilizando un compuesto como propileno, que es caro y que es difícil de obtener, que es el objetivo de la investigación, sustituir esta molécula de propileno por propano y obtener de forma directa a partir de propano el ácido acrílico y el acrilonitrilo. Entonces, de un solo paso, podríamos obtener, utilizando los materiales que les he comentado, los dos componentes. Bueno, pues apliquemos estas técnicas
de análisis Raman para poder establecer cómo va a suceder la reacción. Y obviamente nosotros deberíamos de poder determinar cómo es que van a funcionar esos sistemas cuando tengamos presente el material catalítico. Entonces, todas estas reacciones de oxidación parcial requieren de materiales que tienen estructuras complejas de formación. Entonces, entre más complejo sea el material en su estructura cristalina, incrementa la conversión y la selectividad de esas reacciones, que es de interés para nosotros, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros hacemos la síntesis de todos estos elementos formando un catalizador, tratamos de encontrar una fase que hemos denominado M1, que así se denomina, por el tipo de actividad que presentan estos materiales. Entonces, normalmente cuando comenzamos a sintetizar, vamos teniendo diferentes estructuras cristalinas y que podemos ir detectando con el equipo Raman, ¿verdad? Entonces, la fase 1 y la fase M1 y la fase M2 son compuestos de molibdeno, vanadio, niobio y teluro que están en diferentes estados de oxidación y que nos dan una actividad concisa en la obtención de los productos que necesitamos. Estas son las estructuras que tenemos de esos materiales, ¿verdad? Normalmente nosotros podemos ver el teluro en estas cavidades heptagonales y pentagonales y que obviamente da el punto para que esta reacción se lleve a cabo de acuerdo a la cantidad de teluro en un estado de oxidación 4+ se tenga en esas cavidades. Debido a los confinamientos cuánticos que existen, estas cadenas están en medio de estos canales, ¿verdad? Y se establece que hay un sistema tridimensional al interior de esos dispositivos. ¿Por qué un catalizador nanoestructurado? Bueno, pues normalmente nosotros deberíamos de tener en cuenta que entre más pequeño es la especie activa que nosotros tengamos, pues vamos a tener menor pérdida de actividad, vamos a tener área superficial enorme y vamos a tener también mejores propiedades mecánicas en la dispersión de la fase activa de ese sistema. Entonces, normalmente nosotros requerimos materiales nanoestructurados a partir de los cuales podamos tener esa actividad. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando nosotros hacemos incidir el láser a materiales nanoestructurados, la mayoría de la señal que recabamos en los detectores se refiere a esas nanopartículas, ¿verdad? Porque toda la masa genera una señal tal que la principal contribución al espectro viene de estas nanopartículas que están presentes en la superficie. Entonces, comenzamos nosotros haciendo los espectros a diferentes cantidades de elementos soportados en diferentes tipos de soportes, en este caso alúmina, óxido de aluminio, y vamos viendo los espectros cómo se van generando y qué regiones vamos analizando, ¿verdad? Podemos ir viendo la formación de diferentes óxidos en la superficie, de diferentes tratamientos de gases en el tratamiento térmico y que obviamente consideramos que nos va a definir la estructura presente en ese tipo de sistemas. También es muy importante saber que la presencia de moléculas de agua no afecta la forma de los espectros que tengamos en el análisis. Y eso es una ventaja porque en infrarrojo sí tenemos la presencia de señales debidas a los grupos hidroxilo pertenecientes a moléculas de agua. Entonces, en este caso no tenemos una interferencia en las moléculas de agua en el sistema. Entonces, aquí podemos ver cómo se van formando estas especies M1 y las demás especies que pueden ser no benéficas para la reacción, con lo cual podemos modular las condiciones de síntesis de los materiales para que en su mayoría obtengamos las fases activas presentes en el sistema. Entonces, ustedes pueden ver todas estas señales debidas a la presencia de la fase M1
y que obviamente podemos caracterizar a partir de la espectroscopía Raman. También podemos ver cuando ya estos catalizadores han sido usados, cómo es que han sido modificada su estructura, ¿verdad? Y que obviamente comparamos con los espectros que generan un material que no ha sido usado. Recuerden ustedes que cuando manejamos reacciones que tengan presencia de hidrocarburos, pues vamos a formar especies de depósitos carbonosos que pueden ocluir la actividad de estos sistemas. Y obviamente es muy fácil establecer toda esa parte. Como ya hemos visto, la forma de estos espectros nos pueden dar diferentes información acerca de cómo está la estructura en ese sistema y que obviamente involucra efectos en los sitios activos que van a tener presentes. Entonces, podemos determinar esas fases activas, saber las señales presentes en cada uno de esos espectros y obviamente establecer una metodología de síntesis para obtener la mayoría de esa fase presente en esos sistemas, ¿verdad? Pero obviamente esto tenemos que corroborarlo con diferentes técnicas que son complementarias a la espectroscopía Raman y obviamente nosotros realizamos esa comparación con sistemas que están, con técnicas que están ya perfectamente estudiadas, como es la microscopía, y podemos analizar por la difracción de rayos X todos los espectros en función de las estructuras a escala nano que se forman en la superficie de esos materiales, ¿verdad? Y que obviamente nos corroboran que estamos obteniendo lo que esperamos. Si nosotros podemos ver en la superficie se encuentran estas islas, estas nanoestructuras que son los sitios activos en donde ocurre la reacción, ¿verdad? Afuera está el soporte, al interior está la estructura formada y en estas zonas es donde se va a llevar a cabo la reacción que nosotros estamos proponiendo. ¿Cómo podemos montar ese sistema de reacción? Bueno, pues el equipo se monta, el sistema Raman operando se monta en un reactor de cuarzo, el catalizador está en un lecho a la mitad de ese reactor. Este horno tiene una capacidad de elevar la temperatura hasta 1000 grados Celsius y comenzamos a alimentar con gases de reacción este lecho catalítico. Todos los productos salen y van hacia un sistema de detección, ya sea a un cromatógrafo de gases o a un detector de masas, ¿verdad? Lo comparamos con un sistema que es opcional de lecho fijo y podemos hacer el análisis simultáneo de ambas reacciones. Es decir, ¿qué es lo que pasa en un reactor convencional contra lo que pasa con un reactor operando, ¿verdad? Y obviamente eso es importante. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos a través de los microscopios para enfocar las zonas en donde queremos analizar, pues tenemos zonas en donde hay material inerte, donde hay material que va a estar siendo, que va a estar realizando la reacción y que obviamente podemos establecer su análisis en todo el tramo del lecho que vaya a realizarse el análisis. Obviamente también cuando comenzamos a aumentar la temperatura, esto es sumamente importante porque vamos detectando todas estas señales que va formando los diferentes compuestos en la superficie del catalizador y que podemos asignar a las vibraciones específicas metal-oxígeno que van a ser responsables de todo el mecanismo de reacción que ocurra. Entonces podemos ver que a menor cantidad o a mayor cantidad de metal soportado podemos tener X o Y señales que nos indiquen que vamos a obtener un material activo y selectivo a lo que queremos o no, ¿verdad? Eso es lo importante. Obviamente, como les he comentado, todos estos análisis se hacen en diferentes flujos de tratamiento, primero en flujo de aire, en flujo de nitrógeno,
vemos las diferencias que pueda ocurrir en la transformación. Todos estos materiales se elevan a 600 grados para su activación in situ de estos catalizadores y obviamente vamos verificando que se forme lo que nosotros necesitamos para la reacción. Una vez que hemos modulado las condiciones de tratamiento, bueno, pues podemos ver que efectivamente se forman las estructuras que deseamos, ¿verdad? Y que requiere cierta reacción en específico. En este caso, les comento, hablamos de la oxidación y amonoxidación de propano para obtener ácido acrílico y acrilonitrilo respectivamente. Obviamente, deberíamos de poder, a través de estos espectros, identificar esas vibraciones en la cadena cristalina que nosotros tenemos y poder establecer cómo se forma ese complejo inorgánico que nos ayuda a detectar el espectro Raman. También nos ayuda en algún caso, por ejemplo, cuando todos los precursores orgánicos no han sido liberados de esas estructuras, pues tener una presencia de carbono en la superficie, ¿verdad? Detectar esa presencia de carbono que en algunos casos no es benéfica para nosotros. Y también detectar óxidos cristalinos que nosotros tengamos que se formen por las condiciones de presencia de oxígeno en mayor proporción en la reacción. Entonces, estos óxidos también podemos detectarlos y ver la presencia de estos sistemas. Normalmente, cuando comenzamos este tipo de análisis, todas estas bandas asignadas a un desplazamiento Raman en específico son contribuciones de cada una de estas vibraciones de los enlaces metal-oxígeno y que obviamente, dependiendo de la posición en que se encuentre esa vibración, nos va a decir cómo se va a comportar la síntesis de esos materiales, ¿verdad? Cuando estamos en reacción, pues obviamente ya tenemos condiciones de alimentación de todos los gases que van a reaccionar. En este caso, debemos de alimentar propano, helio, tenemos que alimentar oxígeno y agua. Y obviamente probarlos en tramos de tiempo enormes para poder ver la estabilidad de esos sistemas. Entonces, estos equipos de análisis Raman pueden programarse para que estén analizando estos materiales en funcionamiento durante bastante tiempo y así poder obtener la información de todos los cambios que vayan ocurriendo en estos sistemas, ¿verdad? ¿Cómo se ve un análisis cuando ya estamos haciendo estos experimentos en el laboratorio? Bueno, pues nosotros tenemos aquí un reactor de cuarzo. Al centro está el lecho catalítico del material que vamos a analizar. Al interior va un termopar que analiza la temperatura que va a haber en el lecho. Alrededor hay carburo de silicio que sirve como empaque para ese reactor. Y obviamente alimentamos los gases de reacción. La salida va ya a un cromatógrafo de gases o un detector de masas y se tapa este reactor, ¿verdad? Se puede llegar en este reactor hasta 600 con un láser que trabaje en la región del espectro visible, en este caso de una longitud de 532 nanómetros. Pero también podemos cambiar de láser, un láser de 488 nanómetros que va a estar analizando de una forma diferente en el mismo sistema que tenemos aquí, ¿verdad? También tenemos las celdas de tratamiento. En este caso, esta celda alcanza temperaturas de 1500 grados Celsius. Se utilizan principalmente para materiales cerámicos en donde nosotros tengamos la necesidad de saber cómo se están comportando. Y obviamente hay celdas de diferente composición para aguantar ya sea presiones elevadas, temperaturas más elevadas, condiciones de reacción y demás formas que podamos tener. También el tipo de equipo que podamos utilizar puede establecerse en diferentes configuraciones. Aquí podemos utilizar reactores pequeños para cuando tenemos poca muestra.
También podemos tener sistemas en donde alrededor de 8 reactores estén trabajando simultáneamente. Y también cuando tengamos monolitos que estén presentes en este tipo de reacciones. Es muy importante porque todos los sistemas catalíticos en su mayoría están compuestos de monolitos, ¿sí? Cuando hacemos la reacción, ya podemos ver a diferentes temperaturas los espectros que se van formando, las cantidades de producto que se van formando, así como la conversión, y obviamente podemos discernir a partir de estos análisis qué material es mucho mejor para nosotros aplicarlo en cada una de estas consideraciones. Por ejemplo, voy a hacer rápido un análisis de esto para que ustedes vean que a menor contenido de carga metálica en este sistema, se forma un óxido que no es lo habitual en este tipo de reacciones, y también material en forma de carbono que hace que se desactive el sistema. Entonces, esto no es conveniente con nosotros. Si aumentamos la carga, vamos viendo que ya este óxido se comienza a distorsionar. Ya ahora tenemos una cantidad grande de carga de los óxidos metálicos. Y se modifica la cantidad de carbono que se está produciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando ya ponemos teluro, verdad? Las dos anteriores diapositivas no tenían teluro, ahora tienen teluro. Vean ustedes que en la región donde se forma el carbono ya no existen bandas asociadas a esa formación de depósitos carbonosos. Y que obviamente se comienzan a formar los complejos que son activos en esa reacción. Lo vemos en la formación del compuesto principal. Cuando ya tenemos gran cantidad de teluro en la superficie, se forma completamente la especie que es activa. Todas estas bandas son referentes a la especie que es activa para la obtención de ese sistema. Y los depósitos carbonosos pues ya no se dan en mayor medida presentes en la superficie del catalizador. Obviamente lo probamos a grandes tiempos de operación, y vamos analizando cómo se va formando el producto deseado que nosotros necesitamos, variando las temperaturas de operación, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da indicio, en primera, de a qué temperatura nosotros vamos a trabajar mejor, a qué condiciones de alimentación vamos a tener una conversión y selectividad adecuadas, y por supuesto el rendimiento. Tengan ustedes en cuenta también que estas reacciones de oxidación parcial siempre van a tener presencia de vapor de agua, y el vapor de agua, al no tener ninguna señal Raman que nos pueda dar una interferencia, pues es prácticamente una ayuda en cuanto a que no vamos a tener señales debido a ese vapor de agua. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese tipo de ventajas en cuanto a la utilización de esos sistemas. Y cuando ya utilizamos agua, en este tipo de vapor de agua en específico, pues las reacciones de oxidación se ven mejoradas, porque aumenta la desorción de los productos que se forman, ¿verdad? No afecta la distribución de esos productos. La velocidad de la formación de esos oxigenados es más rápida, y hay un descenso en la energía de activación de los intermediarios de la reacción química, ¿verdad? Con lo cual, la energía de activación de la molécula, en este caso del alcano, que es el propano, se reduce drásticamente. Ya no hay sobreoxidación y obviamente favorece la presencia de los productos parcialmente reducidos. Es decir, que no se sobreoxide, ¿verdad? Que no se lleve a oxidación completa todos esos sistemas. Y obviamente la eliminación de calor generado, evitando los puntos calientes que pueda haber. Entonces, cuando nosotros vemos que aumenta la cantidad de estos metales y sacamos su espectro Raman, podemos ver cómo se ve beneficiada
la reacción que estamos siguiendo, ¿verdad? En este caso, podemos calcular esas conversiones y esos rendimientos a los productos que nosotros necesitamos, siempre y cuando podamos determinar su espectrograma. También es muy importante comparar todas estas nanoestructuras que se forman en la superficie, compararlas con el óxido convencional que podemos formar y ver que conforme vamos teniendo estructuras más pequeñas, vamos incrementando las conversiones y las selectividades hacia esos productos de interés, ¿verdad? En este caso, en la monoxidación de propano, para obtener acrilonitrilo, cuando nosotros reducimos estos óxidos metálicos y su estructura cae a escala nano, podemos aumentar esas consideraciones de conversión y selectividad hacia el producto principal. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Pero, ¿qué es lo que pasará si cambiamos de sistema, verdad? ¿Tendremos los mismos resultados? ¿Podremos hacer una equivalencia de todo esto y poder hacer extensivo el análisis a otros sistemas? Porque no solamente existen las reacciones de oxidación, sino también la monoxidación de otros alcanos ligeros que son también de igual relevancia. Entonces también lo podemos hacer utilizando diferentes sistemas. En este caso, níquel-niobio, y que obviamente hacemos el mismo análisis para determinar qué presencia de especies de níquel en qué estados de oxidación se tienen, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros comenzamos a hacer el análisis a través de todas estas herramientas de caracterización, podemos identificar los estados de oxidación de los elementos que componen los catalizadores y obtener un punto de información clave, ¿verdad? Nosotros hacemos la comparación entre la difracción de rayos X de cada uno de los compuestos a diferentes composiciones y su espectrograma. Y podemos ir determinando las fases que se van formando a partir de esos espectros generados, con lo cual, una vez determinado esta información del sistema, podemos hacer una equivalencia de cómo, deconvolucionando ciertas secciones del espectro, podemos identificar esas partes y esas vibraciones debido a especies cristalinas en ciertas configuraciones en el interior de la estructura cristalina del sistema. Entonces, normalmente deberíamos de tener toda esta información y que nos ayude a determinar es la mejor ruta de síntesis de estos materiales. No nada más ahí se puede quedar ese análisis, podemos hacer reducciones y oxidaciones a temperatura programada y seguirlas también por el equipo Raman, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros si hacemos esta oxidación podemos ver que haciendo la alimentación de oxígeno y llevando hasta 600 grados la formación de estos compuestos, podemos observar qué es lo que pasa en una cierta sección del sistema. Y obviamente es importante porque podemos modular las temperaturas de calcinación de los catalizadores para obtener la fase que a mí me interese en mayor proporción. Una vez que hemos obtenido esa fase que me ayuda para mi reacción, en este caso la monoxidación de etano, pues nosotros ya podemos aplicarla en estos métodos operando y obtener las cantidades que vamos a tener como producto de la reacción de esta monoxidación de etano, ¿sí? Obviamente debemos de comparar esas nanoestructuras que se forman y su espectro Raman a partir de análisis de microscopía electrónica de alta resolución y que obviamente vamos identificando todas esas secciones que se van formando a partir de esa síntesis y su relación entre ellas. Porque recuerden ustedes que en algunos casos, para que la reacción ocurra, debe de haber presencia de una o más fases que involucren la formación de estos compuestos. Entonces,
Estos sistemas son muy versátiles, se pueden aplicar básicamente a cualquier tipo de análisis. Como yo les había comentado en el resumen que había enviado al doctor Lazo y a la doctora Naxieli, pues es muy versátil esta técnica, se aplica desde cuestiones de caracterización de plásticos, de materiales para construcción, de compuestos, de orgánicos, fármacos, cualquier tipo de material que nosotros tengamos, la identificación de compuestos reactivos y prácticamente en cualquier punto nosotros podemos utilizar estas técnicas. En este caso, nosotros podemos ver también la formación de estos sistemas cuando nosotros utilizamos diferentes composiciones y vamos cambiando esas condiciones de tratamiento. Y podemos compararlos entre uno y otro sabiendo que las señales corresponden a una fase en específica o a otra, ¿verdad? Nosotros vamos a ir aprendiendo acerca de eso. Otro tema muy importante es cuando esos catalizadores ya los hacemos conformados, es decir, que están en forma de monolitos, ¿verdad? Y el monolito es una forma de catalizador conformado que aprovecha todas sus propiedades a través de la formación de ciertas estructuras que permiten una mayor capacidad de reacción. Entonces, en el análisis Raman volvemos a hacer lo mismo. Ahora, una vez que el monolito esté formado, lo metemos al reactor, se llevan los análisis a un detector de masas o un cromatógrafo de gases y realizamos exactamente el mismo procedimiento, obteniéndose todas las cantidades de los compuestos que vamos a utilizar y detectando todas estas especies que son las activas para la formación en la reacción de monoxidación de propano para su uso y aprovechamiento del mismo, ¿verdad? Este sistema en específico es una nueva forma de llevar a cabo las reacciones. Este es uno de los nuevos métodos que se está aplicando ahora últimamente y que se realizó junto con personal de Haldor Topsoe, que es una empresa danesa, la mayor empresa de fabricación de catalizadores, y que obviamente es muy importante esa reacción. Y que obviamente vamos analizando después también del cambio del flujo que pueda haber, ¿verdad? Porque nosotros también nos interesa qué es lo que pasa si yo no proceso 60 mililitros de la mezcla de reacción, sino 200 mililitros. ¿Se mantiene esa relación? ¿Puedo tener ese mismo tratamiento de esos? Pues sí, podemos obtener, aumentando esas cantidades de procesamiento de gas, esas condiciones. También esta técnica de Raman, la espectroscopía Raman, es muy versátil para la caracterización de compuestos de carbono, ¿sí? Ya sea carbón activado, grafito, nanoestructuras, nanocarbonos, nanotubos de carbono, fulerenos, grafenos, ¿verdad? Todos esos sistemas son esenciales y son analizados a través de estas consideraciones de espectroscopía Raman, y que obviamente nos dan una señal muy importante a partir del análisis a diferentes temperaturas. En este caso se hizo un estudio en donde cómo estos soportes de carbono al ser tratados con ácido fosfórico aumentan su resistencia para utilizarlos en estas mismas reacciones, ¿verdad? Solo que utilizando como especie activa los óxidos de vanadio y fósforo en la superficie. Entonces, el análisis nos indica que a ciertas cantidades también se pueden formar estos óxidos cristalinos que ya son no activos en esta reacción, pero que también se encuentra protegida la superficie por ese ácido fosfórico y el tratamiento de esos compuestos de carbono. Entonces, es muy importante esa parte. Y obviamente se puede ir también analizando por la diferencia de espectros que se pueda obtener entre un catalizador fresco y usado,
la formación de las especies activas después de su uso y aplicación, ¿verdad? Ya cuando nosotros tenemos estos alcanos trabajando a altas temperaturas, también es importante modular las condiciones de alimentación que vamos a tener, y eso también la espectroscopía Raman en esta modalidad puede darnos información acerca de ese tipo de trabajos que se pueden realizar. Normalmente, cuando la molécula interactúa con el catalizador, siempre lo hace por sitios activos preferentes para el rompimiento de enlaces, y que obviamente lo podemos ver a través de todas esas interacciones fluido-sólido que pueden darse en la superficie de estos materiales. Obviamente requeriríamos el acople de otras técnicas para poder determinar efectivamente cuál es la función de cada uno de estos elementos que están en la superficie. Estas técnicas, si bien a un equipo Raman se le puede acoplar un equipo de difracción de rayos X, un equipo de microscopía, se puede acoplar, cualquier tipo de técnica para complementar la información que se tiene, ¿verdad? Actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco, con el proyecto de infraestructura, hemos adquirido un equipo Raman de última generación, en donde hacemos todo este tipo de tratamientos, y aparte un equipo que es de fibra óptica para el análisis de reacciones en fase fluida, en fase líquida, ¿verdad? Que nosotros realizamos tanto en las licenciaturas de Ingeniería Química, para los muchachos de materiales, y también para los posgrados de Ingeniería Ambiental, de Ingeniería de Materiales y de Ingeniería de Procesos, en donde analizamos todas estas consideraciones. Y recientemente pues hemos hecho algunas cosas en el IMP, en el Instituto Mexicano del Petróleo, para que el equipo que tienen allá, que es un equipo ORIVA, pueda utilizar todos estos sistemas, ¿verdad? Ellos ya tienen celdas más avanzadas, tienen celdas de reacción aplicadas a reacciones de la industria petroquímica, y que obviamente son de interés para ellos, ¿verdad? Entonces, dentro de las conclusiones que nosotros podemos dar es que esta técnica es una técnica muy útil para la caracterización in situ y operando de catalizadores usados en reacciones de amonoxidación de alcanos ligeros. Es posible identificar cuáles son las fases presentes en las diferentes etapas de la reacción, así como las estructuras que son capaces de transformar moléculas de hidrocarburos. Esta técnica es escalable y se puede aplicar a diferentes sistemas catalíticos y reacciones, ¿verdad? Y nos da como resultado la identificación de las nanoestructuras presentes en el catalizador. Tengan ustedes en cuenta también que no solamente se puede aplicar a estos sistemas catalíticos, como les he mencionado, hay muchos sistemas en los que se está generando la aplicación de estas técnicas, y que obviamente con el avance tecnológico y el desarrollo de láseres más potentes podemos tener mucho mejor información. Una de las últimas aplicaciones que se va a dar para el año 2022 es enviar un equipo especial de esta técnica en la misión ExoMars, que va a estar un robot en la superficie de Marte, y con estos sistemas van a poder analizar toda la composición de los materiales que se encuentren ahí. Entonces es muy importante esa parte del análisis. Y bueno, es bueno agradecer a todas las personas que han ayudado, porque uno solo no puede hacer todo este tipo de análisis. Al doctor Bañares, es el precursor, el promotor de estas técnicas a nivel mundial. Hay un congreso en estas técnicas a nivel mundial, que él acuñó este término in situ y operando, que es mi asesor, que fue mi asesor de doctorado allá en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, a la doctora Olga Guerrero, que es de la Universidad de Málaga,
a la doctora Elizabeth Rojas, que todos sus trabajos han sido contribución de esta presentación, a la doctora Mauber, en donde está el equipo actualmente de espectroscopía Raman, y al doctor Larios por la ayuda para obtener todo esto. Y a ustedes, agradecerle al doctor Lazo, a la doctora Naxiele, su invitación y su tiempo para escucharme acerca de todos estos temas, que espero que sean de interés para ustedes, y que en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco estamos con gusto de atenderlos por si en algún momento requieren de algún análisis en específico o de alguna orientación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Lazo. Sí, gracias. Gracias a usted, doctor, por su presentación. ¿Tiene tiempo para si hay algunas preguntas? Claro que sí, doctor, bueno, con mucho gusto. Sí. Gracias. Entonces, pues los participantes, si quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, por favor, usen el icono de levantar la mano y yo les voy dando la palabra. Bueno, si no veo mal, no hay nadie levantando la mano. Sí, hay dos. Sí. ¿Ah, sí? Qué bien, entonces algo está pasando aquí. ¿Quién está pidiendo la palabra, por favor? ¿Laura? Ah, no, Andrés. Andrés está... Sí, ahora vi el caso de Andrés. Adelante, Andrés. Ok, buenas tardes, doctor. Muy interesante la presentación y sobre todo la técnica. Sí, a mí bueno, para las aplicaciones, a mí me queda la duda de qué tanto penetra ahora sí que el láser. O sea, ¿detecta solamente lo que está pasando en la superficie? Sí, muchas gracias, Andrés, por tu comentario. Gracias por tu comentario, y es un gusto que estés aquí en la plática. Y es muy buena tu pregunta acerca de qué es lo que el láser hace en la superficie, ¿verdad? Bueno, si te das cuenta, los láseres con los que hacemos el análisis pueden ser de diferente longitud de onda, desde una longitud de onda del espectro ultravioleta hasta el IR. Entonces, eso implica mayor o menor energía en el láser que va a interactuar con el sólido. Dependiendo de la potencia del láser que incida en el sólido, es la capacidad de penetración de ese láser. Entonces, lo primero que va a detectar va a ser lo que está en la superficie, y lo segundo que va a detectar es las estructuras que están en el bulk de ese catalizador, ¿verdad? Entonces, sí, depende de la potencia. Normalmente nosotros vamos variando la potencia en el equipo. Es decir, ponemos 10% de la potencia del láser, vemos qué es lo que está analizando, y luego subimos hasta el 100% de potencia para analizar el interior de ese sistema. Entonces, sí es muy buena tu pregunta. Eso depende de la potencia que nosotros pongamos al láser, ¿verdad? En el equipo que está en la universidad hay 3 tipos de láseres, uno en la región azul, uno en la región verde y otro en la región roja. Uno es de 488 nanómetros, otro de 532 y otro de 785 nanómetros. Entonces, cuando queremos potencias grandes de láser, utilizamos el azul, ¿verdad? Y utilizamos gran potencia de láser que requiere también refrigeración para que la muestra no pueda ser quemada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, depende de la potencia del láser. Y obviamente lo que vamos a ver, pues son las señales de las especies que estén más en la superficie. Ok, bueno, interesante. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ahora sí que analizar más la superficie, lo más recomendable sería utilizar un láser, ahora sí que con una baja frecuencia, o sea, una mayor longitud de onda para poder analizar mejor la superficie. Sí, nosotros podemos utilizar las 3 longitudes de onda. En realidad lo hacemos. Y obviamente cuando queremos nada más la superficie, metemos muy poca potencia de láser.
La potencia del láser nos dice cuántos miliwatts van a estar interactuando en la superficie del catalizador. Entonces ponemos 10% de potencia, lo que quiere decir alrededor de 1 miliwatt, y 1 miliwatt va a estar ahí analizando. Entonces, estos equipos los puedes dejar ahí analizando. Pones la muestra, pones el programa para analizarlo durante 48, 72 horas a diferentes condiciones y lo va haciendo. En el Instituto de Catálisis Petroquímica de allá en Madrid, esas son las técnicas que se utilizan para evaluar todos los catalizadores que ellos producen, ¿verdad? A diferentes condiciones de síntesis de materiales. Oh, ya, bien interesante. Bueno, la última pregunta es, no sé si se podrían utilizar o analizar superficies que estén sumergidas en agua. Sí, claro. Sí, nosotros tenemos estas fibras ópticas que pueden, se pueden sumergir en agua, o si no, por fuera también. El sistema lo puede hacer a través de unas ventanas de cuarzo, y las superficies que están sumergidas en algún fluido, en este caso agua, se pueden analizar, efectivamente. Los nuevos sistemas, bueno, en la semana me hicieron el favor, rápidamente nada más para comentarles, porque sí es muy buena la pregunta de Andrés. En la semana me hicieron favor de enviarme de CONACYT dos proyectos a evaluar en estas técnicas, y ellos van a comprar equipos portátiles, ¿verdad? Que no son costosos, que son sumamente efectivos y que se puede hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Desde afuera del reactor que tengamos en fase líquida, nosotros podemos calibrar el equipo y enfocar el láser para analizar todo lo que esté pasando en esas superficies sumergidas en esos líquidos, ¿verdad? Entonces sí se puede, Andrés. Sí, claro. Sí. Esto amplía un montón el rango de aplicación del equipo, porque sí, claro. Sí, prácticamente todos los sistemas electroquímicos, corrosión, actualmente celdas de combustible, podrían utilizar la técnica. Efectivamente, efectivamente, muchos de los análisis que me han llevado allá a Azcapotzalco de Iztapalapa utilizan esas técnicas electroquímicas para la generación de moléculas en ciertos cátodos y ánodos en electroquímica, y se pueden detectar. Y también en otras reacciones de degradación de compuestos tóxicos se puede seguir la reacción. Normalmente también otros profesores que sintetizan moléculas orgánicas les interesa seguir cómo va esa reacción, entonces también se puede hacer a través de esas técnicas. Te digo, el doctor Miguel Ángel Bañares, ustedes lo pueden encontrar directamente en internet, pues se dedica a todas estas cosas, ¿verdad? Y la síntesis de compuestos orgánicos, de moléculas orgánicas para fármacos, y que obviamente ustedes pueden encontrar más información en el journal que está dedicado a estas técnicas, que es de Raman Spectroscopy, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden también ver a través de esa bibliografía todo lo que se puede hacer en este mundo de las técnicas in situ y Raman. También tengo que aclarar que no solamente con Raman se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer con rayos X, se puede hacer con XPS, se puede hacer con microscopía, se puede hacer con EPR, se puede hacer con muchas técnicas, no solamente con Raman, sino que se puede acoplar a un mundo incuantificable de análisis. Gracias, Andrés. Muchas gracias a usted, doctor, y ahora sí que una maravilla. Sí. No, gracias, Andrés. Okay. No, gracias. Gracias, si tienes, Andrés, gracias, si tienes alguna duda, hay otro colega pidiendo la palabra, doctor. Adelante, José. Ya está sonó la pregunta de que Andrés nos suelta al doctor. No, bueno, es en relación con precisamente pues lo que a mí me llamó la atención, doctor, es que hay 3 longitudes de onda de láser, 405 creo, 532 y 785 por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sí. RP me llama la atención el hecho de que ya el 785 es bastante alta, pero comentó que está
están las posibilidades de más allá, más alta longitud de onda, porque Sí, de claro hecho que sí. ya tiene desde, ya hace algunos añitos, ¿no? Yo desde Sí. 2014 conocía, pero sí ya hay más, yo no sé si ya exista más que 785. Sí, doctor. Sí, muchísimas gracias por su pregunta, doctor José Solís. Y mire, tiene usted toda la razón. Antes teníamos limitantes en la longitud de onda del láser que podíamos usar, pero obviamente con el avance científico y tecnológico ya hay láseres. Por ejemplo, en la UNAM tienen un equipo de 1065 nanómetros, un láser de 1065 nanómetros. En un instituto de la UNAM, en el CECADET, me parece, ya tienen láseres en la región ultravioleta, que esos láseres son muy energéticos y que requieren para esos análisis que la muestra siempre esté refrigerada. Entonces, cuando nosotros utilizamos un láser UV, sabemos que es alta energía, entonces esa muestra debe de estar siempre rotando y siempre refrigerándose para que no ocurra ningún fenómeno de transferencia de calor ahí y que queme Exactamente, puede quemar. Esa muestra. Puede quemar, efectivamente, puede quemar, doctor. Sí. Y obviamente hay diferentes láseres. Lo que nosotros nos alcanzó con lo que nos proporcionó CONACYT fue para esos 3 láseres de 488 nanómetros, 532 nanómetros y 785 nanómetros. Sí. Utilizan el Reni Show, ¿verdad? El Redney Show, efectivamente, sí, okay. Es el Entonces Redney Show el Envía. El Wire, sí, entonces el sí, software. Exactamente, el Wire, sí, ese es el software que se utiliza, sí, ¿no? Efectivamente es el Redney Show, sí, claro que sí. Cuando usted guste, se lo podemos mostrar, y si usted tiene muestras que necesite hacer, con mucho gusto las podemos hacer ahí. Créanme que mucha gente, estamos colaborando con mucha gente del IMP, de la UAM Iztapalapa, del Politécnico, de la misma UAM, que tiene sus materiales que están a bases de grafeno, de grafito, de diferentes sistemas que se puede analizar completamente y sin ningún problema. Con mucho gusto, doctor. Excelente. Qué amable, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted. Un gusto conocerlo. Un gusto, un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más personas pidiendo la palabra, ni preguntas ni comentarios. Doctor, le voy a hacer llegar a través del... sí. Laura, adelante, Laura. Bueno, agradecerle al doctor Ricardo por haber aceptado la invitación a la exposición del tema. Para cerrar, bueno, por ahí una de las preguntas de Andrés era la que yo tenía, que era precisamente con las moléculas de agua que tú hablabas. En este caso hay proyectos que tenemos diferentes líneas. En una de las líneas, que es diseño de materiales, pues nos abocamos más precisamente a la creación del material y, bueno, a aplicarlo, ¿no? Como tú lo has mencionado. Para ya no tocar más y quitar más el tiempo a usted, nada más, si por ejemplo algún proyecto de estos podría haber la vinculación con usted, y sobre todo, como son también los que están participando estudiantes, podría haber ese acercamiento al equipo donde ellos lo pudieran manipular, que precisamente creo que es uno de los puntos más importantes cuando uno se está formando, en este caso en la maestría, que ellos están haciendo. ¿Qué oportunidad tendría? Claro que sí. No, sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, me da mucho gusto volver a saludar a la doctora Naxieli. Antes que nada, es una gran amiga mía, es una gran persona que yo estimo mucho y que me da mucho gusto otra vez volver a saludarla, porque estuvimos mucho tiempo estudiando juntos en un laboratorio de enfrente, yo en el de enfrente de ella. Entonces, me da mucho gusto saludarla otra vez a Naxieli. Y claro que sí, con muchísimo gusto. Es muy importante que los muchachos que se interesen por estas técnicas tengan el acercamiento a estos equipos y que los puedan ver en funcionamiento. Efectivamente, es muy importante la colaboración, porque obviamente las ideas y los avances se generan con la aportación de todas las mentes que se pueda
en cuestiones de adelantos científicos y tecnológicos, y va a ser un gusto que cualquier muchacho o muchacha que requiera algún tipo de análisis y que pueda verlo en condiciones reales, claro que sí. También podemos hacer lo que ustedes requieran para el análisis de su sistema en específico, ¿verdad? Y sí, la respuesta es sí, con muchísimo gusto ustedes pueden ir, y obviamente ya está mi correo electrónico a su disposición para que ustedes, si tienen alguna duda que les surja después de esta plática, porque siempre es cuando a uno se le generan las dudas, pues me pueda mandar un correo y yo pueda contestarles en lo más pronto posible. De esa misma manera nació en mí la forma de dedicarme a esto, ¿verdad? Yo recuerdo rápidamente, para no quitarles tampoco el tiempo, yo recuerdo que en una plática que dio el doctor Bañares en la UNAM, en un curso de Raman, pues yo ahí dije, me voy a dedicar a esto, y acabé dedicándome a esto. Entonces, sí es muy importante que uno se dé cuenta de los alcances que pueda tener una técnica y qué más que lo pueda ver en vivo y en directo, ¿verdad? Sí, claro que sí, Naxieli, con muchísimo gusto. Bueno, sin más que agregar, quiero agradecerte tu participación y le dejo el micrófono al doctor Manuel Lazo. Gracias, Naxieli, cuídate mucho. Gracias, Laura. Doctor, de hecho, uno de los objetivos que perseguimos con este seminario va en esa dirección, en el intercambio entre especialistas, pero también entre instituciones. Qué bueno que usted nos muestra pues, su disposición, ¿no? a colaborar con nosotros y con nuestros estudiantes en el desarrollo de los proyectos. Muchísimas gracias. No sé si logra ver mi pantalla en este momento, le voy a hacer llegar a través de su correo un reconocimiento firmado por nuestro director, en el cual, bueno, a nombre del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, se otorga el reconocimiento al doctor Ricardo López Medina por su participación como conferencista del tema recientes avances en el uso de la espectroscopía Raman in situ y operando para la caracterización de catalizadores y reacciones catalíticas. Y bueno, tiene la fecha de hoy y la firma de nuestro director. Una vez más, gracias a usted. Le agradezco también a todos los asistentes a nuestro seminario. Ya serán convocados también para el próximo mes. Seguimos avanzando, seguimos consolidando esta actividad que yo creo que es muy importante. Hoy por hoy la ciencia no se puede hacer sin el intercambio de conocimiento, de experiencia, de dudas y preguntas. Entonces, pues de esta manera concluye el seminario. Gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. A usted, doctor Lazo. Gracias. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes para Muchas todos. gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego.